Les quiero compartir algunas cosas sobre cómo ocurre la caída de la conciencia desde un punto de vista un poquito más psicológico y después ir a la meditación a contemplar eso. Básicamente lo que nos pasa es que hace falta mucho más amor del que habitualmente hay para criar a un niño. No hay posiblemente hoy ningún niño en el planeta Tierra que crezca con todo el amor que realmente necesita. Entonces, cuando nos encontramos ante la falta de amor, que pueden ser cosas tan brutales como la violencia, el abuso, la tortura, la crueldad extrema, la humillación, la burla, etc. Hasta cosas mucho más sutiles como simplemente no escuchar a los niños, o controlarlos, o imponerles una forma que no es la de ellos, que son formas de violencia mucho más sutil, o desamores más sutiles, o no atenderlos cuando realmente lo necesitan. Esas son faltas mucho más comunes y habituales que la violencia y la crueldad, aunque es sorprendente cuánta más crueldad hay de la que uno cree. Digamos, haciendo terapia he descubierto que por lo menos a 6 personas de a 10 por lo menos le han pegado cuando eran niños. ¿Sí? Y de esas 10 a un par las han torturado cuando fueron niños. Tortura, sí, tortura. Por ejemplo, tortura más suave. Cómete la comida, no te levantas hasta que te comas toda la comida. Y entonces el niño puede estar 1, 2, 3, 4, 5 horas siendo torturado, sentado en la mesa hasta que se coma la comida. Esas son torturas más suaves, ¿sí? Pero hay otras torturas que son brutales, ¿no? Para que aprenda matemáticas hay que golpearlo, humillarlo, decirle que es un estúpido, que nunca aprende, como si eso le fuera a servir de algo. Hasta faltas más sutiles, ¿no? Como, por ejemplo, idealizar a los niños. Eso es una violencia contra los niños también. Mi hijo es el hijo más lindo de todos los hijos, es el niño más hermoso, el más bello. Este hijo mío es la luz de mis ojos, y entonces lo exhibo al mundo como si fuese una joya, y lo que estoy haciendo ahí es alimentarme de mi hijo. Me nutro de mi hijo en lugar de nutrirlo a él. Esas cosas pasan por amor. ¿Sí? En general se habla cuando uno ve a alguien haciendo eso, pero cuánto ama a su hijo, ¿no? Cuando en realidad cuánto se nutre de su hijo. ¿Sí? Hay padres que son vampiros de sus hijos. Esas cosas son un poquito más sutiles, ¿no? Pero siguen siendo violencias brutales contra los niños. Y a todos nos pasaron esas cosas, ¿sí? No todos los niños han sido cruelmente torturados, pero sí todos hemos recibido formas de violencia sutil, sin excepción. A veces hay gente que cree que no le pasó, porque ha estado tan prohibido el dolor que hay una idealización de la historia, ¿sí? Hay personas, me ha tocado ver, que tienen, cuando son adultos, síntomas que son huellas inequívocas de mucha soledad, pero uno les pregunta cómo fue tu infancia, fue perfecta y feliz.
Y uno dice, esto no puede ser, porque 2 más 2 son 4. Si te deprimes cada 3 meses, tu infancia no fue feliz. Pero hay a veces una idealización tremenda en donde la persona realmente cree que su infancia fue completa y totalmente perfecta. Y eso no es verdad tampoco. Sino, si tu infancia hubiese sido completa y totalmente perfecta, no sé, serías un ser humano excepcional, sí. Pero no somos excepcionales, somos un desastre, básicamente somos un desastre. Entonces, a medida que vamos creciendo con esas cosas, se podría decir que nacemos con una cantidad de energía vital, ¿sí? Y nuestra energía vital resiste todas esas heridas durante un buen tiempo. Es como nos hieren y a pesar de eso podemos seguir jugando, podemos seguir alegres, podemos seguir siendo niños. Pero llega un momento, más tarde o más temprano, dependiendo de cuán dura es la historia, cuánta energía vital tiene cada niño desde que nace, en donde es como si el ser se congelara. Es como que algo de la herida cristaliza y el ser queda congelado, ¿sí? Y es el momento, ese momento coincide con el momento en que nos volvemos enemigos de nosotros mismos, ¿sí? Cuando el niño llora, cuando el niño se queja, cuando el niño patalea contra la injusticia y los malos tratos, todavía tiene fuerza vital, se defiende. Un niño que llora, un niño que se enoja, es un niño que aún está sano, ¿sí? Cuando te dejas de quejar, cuando ya nunca más te quejas, cuando lograron que te callaras, ahí te congelas, ¿sí? Y ese es el momento en que el niño se vuelve enemigo de sí mismo, de su propia energía. Los niños nunca manipulan, los niños están en contacto con ellos mismos. Entonces cuando un niño pide algo, está pidiendo lo que necesita. No es un capricho, no es una manipulación, ¿sí? Los adultos decimos, está manipulando. Esa es una forma de decirle, cállate, no sigas ahí necesitando lo que necesitas. Entonces llega un momento, más tarde o más temprano, en donde es como si se nos agotara la energía vital, ¿sí? Y es como si el ser quedase congelado en un momento histórico. Entonces a algunos les sucederá a los 2 años, a algunos les sucederá a los 5, a otros les sucederá a los 12, ¿sí? Mientras más temprano es el congelamiento, más graves son las consecuencias, ¿sí? Cuando alguien se queda congelado en los 2, en los 3 años, en el año, después cuando sea adulto va a terminar diagnosticado de esquizofrénico o de bipolar o de alguna cosa así como una enfermedad psiquiátrica. No es que realmente tenga una enfermedad, lo que pasa es que hay una vivencia que es la del niño de 2 o 3 años que quedó congelada. La persona se quedó en esa edad, en algún lugar de su ser. Entonces, claro, un niño de 2 años que lanza los juguetes por el aire cuando tiene una rabieta es normal. Nadie dice ese niño está loco por hacer eso. Pero cuando lo hace a los 25, decimos tiene un brote psicótico. Pero en realidad es el niño de 2 años que está ahí congelado y que a los 25 sigue ahí en la misma edad, no pudo seguir desarrollándose y entonces no lanza los juguetes, sino que lanza los muebles, lanza a alguien por la ventana, qué sé yo, ¿no? Pero es lo mismo, no es que se volvió loco, es que está congelado, ¿sí? Entonces el momento en que se produce ese congelamiento es el momento en que una parte de la personalidad se vuelve totalmente enemiga de la otra, ¿sí? Hace poquito estaba en una experiencia bien potente y de pronto me viene la imagen que
yo llegué hasta los 12 años, ¿sí? Y empecé a ver que me sentía como un niño de 12 y que hasta los 12 me alcanzó la energía, ¿sí? Y entonces me di cuenta que después de esa edad para adelante me comencé a sentir avergonzado de tener 12. Entonces después cuando tenía 14, 15, 16, 17, había experiencias en las que no podía entrar, que mucha gente sí entraba, o yo creía que entraba, a lo mejor no. Entonces empecé a sentirme avergonzado de mi congelamiento, ¿sí? Entonces, en lugar de poder decir estoy herido, tengo miedo, tengo angustia, no me atrevo a seguir, me avergonzaba de eso. Y luego de eso construí toda una máscara para compensar la vergüenza que tenía de esa parte de mí, ¿sí? Entonces el momento en que nos congelamos y nos volvemos enemigos de nosotros mismos, creamos una máscara, un personaje que niega lo que soy, ¿sí? Entonces, si soy un niño de 5 que se congeló a los 5, luego creo un personaje que básicamente dice, ese niño de 5 años debería desaparecer. En realidad no soy un niño de 5 años, soy, qué sé yo, si a los 5 años tu vivencia fue de sentirte abusado y maltratado, imagínate que tuviste una historia de violencia, a lo mejor a los 5 dijiste yo nunca más voy a ser débil y ahora yo voy a ser fuerte, y entonces voy por la vida castigando a todo el mundo, siendo el fuerte, teniendo el control, porque en el fondo rechazo la experiencia de sentirme débil y de ser vulnerable. Cada uno construye un personaje diferente para compensar el congelamiento, el trauma o lo que fuese que hubo ahí. Y básicamente ese personaje es nuestro peor enemigo, pero es lo que más nos gusta de nosotros. Es la forma con la que vamos al mundo, es la forma que nos salva. Entonces cada vez que actuamos desde nuestro personaje, estamos maltratándonos, sin saberlo. Estamos haciéndonos lo mismo que nos hicieron y le estamos haciendo lo mismo a los demás también. Sin darnos cuenta, creyendo que en realidad estamos haciendo lo mejor. Y todo esto lo hacemos sin darnos cuenta. Se nos olvidó hace muchos años que eso es lo que estamos haciendo. Ese es el estado de la humanidad. Por eso después cuando somos padres, herimos tanto a nuestros hijos. Porque no podemos, bajo ninguna circunstancia, acoger en ellos lo que no acogemos en nosotros. Es imposible, ¿sí? Aunque tengamos la mejor de las intenciones, no basta tener buenas intenciones. Porque cuando vemos en nuestros hijos eso que nosotros no podemos acoger, volvemos a acorazarnos, nos da terror, somos enemigos de eso, ¿sí? Y nuestros hijos tienen el ser entero, entonces tienen esa parte que también en nosotros hemos rechazado. Entonces tarde o temprano no los vamos a poder ver, ¿sí? Y entonces los hijos tienen en general dos opciones con los padres y las madres. Sobre todo más con la mamá, porque la mamá es la que más influye desde el punto de vista psíquico a los hijos. O te conviertes como en un clon del mecanismo que usó tu mamá para salvarte, o te conviertes en lo que tu mamá rechaza, ¿sí? En general tiende a ocurrir eso, ¿no? Hoy día sí, eso. Entonces a veces uno dice, pero ¿por qué me llevo tan mal con mi hijo? Y cuando uno empieza a explorar bien profundo lo que pasa dentro de esa persona, el hijo
es exactamente lo que la persona rechaza de sí misma. ¿Sí? Son como personajes internos que hay ahí. Si yo a lo mejor me convertí en el fuerte, imbatible, invencible, para no ser débil y para que nadie me maltratara, resulta que a mi hijo lo maltratan, le hacen bullying, es débil, llora todo el día, con cualquier cosa se desarma, justo lo que yo niego de mí. Eso que le pasa a mi hijo está dentro de mí, pero negado. Es el niño congelado que yo no me permití. Entonces, o tu hijo es el personaje o es el niño que se te congeló. ¿Se entiende? Y en general, cuando hay más de un hermano, se van repartiendo entre uno y otro de los personajes. A veces toman algunas cosas de las abuelas y o de los abuelos también. Pero sobre todo de la división que tiene la mamá. Y algunas cosas del papá también. Lo más difícil es que cuando comenzamos a mirar hacia adentro, nos encontramos con ese dolor, ¿sí? Y el dolor está todo el tiempo bajo nuestras narices, solo que no lo reconocemos, ¿sí? Cuando uno observa los pensamientos, siempre hay una tensión en el pensamiento. No sé si se dieron cuenta al empezar la meditación. Bueno, todos han meditado. Siempre hay tensión en el pensamiento, siempre hay tensión en la mente. Y esa tensión de la mente es tu personaje rechazando al que se quedó congelado. Esa tensión es como ese mismo niño que está en un impasse, en una angustia, tratando de salvarse de alguna forma, ¿sí? Eso es lo que es la tensión que uno observa cuando se sienta a meditar. Es el intentar manejar la herida, ¿sí? Intentar manejar la angustia. Eso es la tensión que hay. Por eso que sentarse a meditar, idealmente, es un poco incómodo. ¿Ya? Idealmente, porque se trata de recuperar lo que perdimos. Entonces, habitualmente uno se sienta a meditar y dice, es que no me puedo concentrar. No es que no te puedes concentrar, es que no quieres sentir el malestar que hay ahí. No poder concentrarse es, en el fondo, la mente luchando con algo. La mente está en conflicto. El conflicto que hay ahí, eso que tú dices no me puedo concentrar, eso es el personaje luchando contra el niño que se quedó congelado. Lo interesante es que en la meditación es como si pudiésemos conectar con el amor que faltó. Es como si fuese un espacio en el que podemos nutrir lo que no pudo ser nutrido, ¿sí? Cuando nos sentamos a simplemente estar con nosotros mismos, vamos a comenzar a sentir el dolor que está ahí. Y el solo hecho de sentir el dolor que está ahí es equivalente a ponerte de nuevo, poco a poco, del bando de ti mismo, del que se quedó congelado, y no del personaje que es el enemigo. Lo que necesitan los niños, lo que más necesitan los niños, es que los sientan, ¿sí? Un niño que se siente sentido por sus padres, se siente seguro. Un niño que no percibe que lo sienten, se siente aterrorizado. Y le va a faltar rápidamente energía para seguir
creciendo. Entonces lo que necesitan los niños, más que nada, si realmente no hay una receta, lo que más se necesita es que ellos se sientan sentidos. Y para que eso ocurra, hay que sentirlo. No es solo hacer lo que uno juzga mejor para ellos, es sentirlos de verdad. Poder mirarlos y poder en tu cuerpo captar lo que les está pasando. Si están con miedo, poder en tu propio cuerpo sentir su miedo. Entonces así tú actúas de forma coherente con lo que ellos necesitan, ¿sí? Entonces si hay algo que necesitamos desarrollar es la sensibilidad, pero cuando empezamos a desarrollar la sensibilidad, lo primero que nos encontramos es nuestra propia herida y nuestro propio congelamiento. Y eso es muy difícil sentirlo y es muy difícil tocarlo. Porque duele, porque hay miedo, porque hay horror, porque hay sensación de humillación, hay vergüenza, hay angustia, sobre todo hay angustia. Entonces cuando nos sentamos a meditar y observamos el caos de la mente, la tensión que hay en la mente, es como si por un momento dejásemos de darle energía al personaje y le diéramos espacio a ese niño y lo comenzamos a sentir. Y ese niño interno está tenso, está inquieto, está desesperado, no se puede quedar quieto, no puede simplemente estar ahí sentado. No, porque tiene dolor, hay dolor que resolver ahí, hay angustia. A mí me gusta imaginar al personaje como una armadura que tenemos. Entonces cuando tú te sientas a sentir, es como si arrancaras un pedazo de la armadura. Y debajo de la armadura está la piel desnuda, pero está herida, ¿sí? Entonces uno se saca un pedazo de la armadura y hay dolor, y entonces uno dice, esta meditación no está funcionando. No, este no debe ser el camino. Y ese es el camino. Sacarse la armadura y dejar que la piel duela. Porque cuando tú dejas que la piel duela, empieza a llegarle luz, empieza a llegarle aire, y de manera muy natural la herida va sanando. Y pues te empiezas a descongelar. Eso que está congelado se empieza a descongelar. Entonces lo mejor que nos puede pasar cuando nos sentamos a meditar es sentarnos y entrar, ¿cómo decirlo?, en ese corazón que está herido. ¿Y qué hay que hacer en ese momento? Nada, solo estar ahí. Simplemente estar ahí. Entonces si uno puede permanecer ahí, empieza a sanar. No porque tú lo sanes, no hay nada que hacer realmente. Simplemente hay que dejar de ser el enemigo. Hay que dejar de ser la armadura. ¿Se entiende? Y entonces, ¿y qué hago después si estoy con dolor? Bueno, ahora con el dolor nos ponemos de pie y caminamos por la vida llevándolo con nosotros. Y entonces la vida nos va a empezar a mostrar que nos ama mucho más de lo que fuimos amados de niños. De niños dependíamos de nuestros padres y la locura de nuestros padres era el karma que nos tocaba vivir. Hoy día, en cambio, podemos elegir y tenemos miles de posibilidades más. Entonces, si uno simplemente se puede mantener abierto y puedes caminar con ese niño, con esa niña herida, tal cual como es. Si tienes 2 años, caminas así de 2 años por la vida. Si tienes 10, caminas así de 10. Si tienes 15, de 15. Y te empiezas a relacionar con los demás, contigo, a hacer tus cosas desde ahí. Entonces la herida empieza a sanar, empieza a crecer. Ese que está congelado se descongela y empieza a respirar. Eso. ¿Algún comentario, pregunta, si quieren compartir alguna experiencia? Yo tengo una pregunta. Al principio estaba hablando de cómo los padres ejercen violencia con
familia. Y mi duda tiene que ver con, por ejemplo, ya, el tema verbal es una violencia súper visible. Pero, por ejemplo, no sé, cuando te enojáis con el niño y pensáis, ay, no sé, cabrón, mierda, sin decírselo, lo siente igual, ¿no? Por supuesto. Así como tratando de no decirlo, pensando. Obviamente es mucho mejor no decirlo que decirlo. Porque es súper distinta la vivencia de ver mi mamá se enojó y se está tomando su tiempo y siento que está enojada conmigo, no me dice nada y después se calma. Ya, mi mamá se puede enojar, no pasa nada, por un rato me siento mal. Puede que eso deje alguna huella, pero muy distinto es que te enojas y le empiezas a decir, cabro de mierda. Eso ya es violencia total, ¿no? Entonces obviamente es mucho mejor si te callas y es mucho mejor aún si le explicas. Estoy en este momento enojada, me frustré, porque en realidad cuando las cosas no salen y no se hacen como yo quiero, yo me frustro. Es mi niña interna, en algún lugar, hijo, soy como una niñita de 5 años, pero después se me pasa. Entonces me va a tomar un momento y me voy a calmar. Ya vuelvo. Le puedes hasta explicar. Y eso es mucha menos violencia todavía. Y entonces eso hasta incluso podría ser bueno, porque los niños empiezan a decir, mi mamá se enoja, se puede estar enojada, me explica, entiende lo que le pasa, está todo ordenado, es claro, ¿no? Entonces el niño no va a tener ninguna confusión. Ahora es raro que alguien diga eso, pero idealmente deberíamos hacerlo así. Y en la medida que tú vayas haciendo eso, después vas a dejar de enojarte. ¿Por qué? Porque estar con tu enojo y darle espacio de esa forma amorosa es igual a ponerte de tu parte y comenzar a descongelar algo que se quedó congelado. O sea, una pataleta así que te viene con tu hijo, en el fondo es tu niña que no pudo hacer suficientes pataletas y no pudo madurar emocionalmente en ese aspecto. Entonces, yo diría, el primer paso es permitirte estar en tu pataleta, pero sin exteriorizarla. Sentirla por dentro, eso es estar contigo, sentirla. Cuando uno exterioriza la pataleta o lo que está sintiendo, en realidad no está con uno, está queriendo quitarse de encima lo que está sintiendo. Entonces, de una manera sutil, eso también es abandonarse a uno mismo. Estar con uno es sentirse a uno mismo, que no es lo mismo que tener una reacción emocional hacia afuera. Entonces, las reacciones emocionales hacia afuera, yo las recomiendo en general en un contexto en que no va a haber ningún herido y en un contexto en que a lo mejor la persona necesita, para poder aprender a reconocer lo que siente, a lo mejor tener una explosión. Entonces, en un trabajo terapéutico, alguien que jamás en su vida ha podido sentir el enojo, ni gritar, ni expresarlo, le va a servir hacer algo así, para que reconozca que algunas sensaciones de las que tiene en el cuerpo se llaman rabia, enojo, y descubra que se enoja y toda la energía que hay ahí. Pero no tiene ningún sentido andar por la vida teniendo esos estallidos con nadie. Alguna vez le escuché una frase que me encantó a alguien, decía, no tenemos ningún derecho a darle nuestra basura psíquica a nadie. De eso tenemos que hacernos cargo nosotros. Cuando somos adultos nos podemos quedar con eso, vivenciarlo por completo, y entonces lo que pasa cuando te quedas con eso es que se produce un descongelamiento por dentro. Y entonces ese niño que tiene 5 años y que hace pataletas por todo, cuando lo empiezas a sentir y le dices, sí, tengo un volcán aquí adentro, ese niño aprende que lo sienten, que hay alguien con él, y entonces empieza a madurar, empieza a crecer de nuevo. Es como si volviera a entrar en el río del desarrollo y el crecimiento, en lugar de seguir congelado en un borde del camino.
tenemos ideas bien extrañas en relación a las emociones. Es importante la pregunta porque hay como la idea de que las emociones hay que tener una catarsis cuando uno tiene una emoción, ¿sí? Y la verdad es que lo que las emociones necesitan no es una catarsis, es ser sentidas, que son cosas diferentes, ¿sí? La mayoría de las veces cuando alguien tiene una emoción catártica, no siempre, pero la mayoría de las veces, la catarsis es un intento de quitarse la sensación que uno tiene. Entonces en realidad es como una especie de huida de uno mismo realmente. No es estar con uno mismo, no es ser auténtico tampoco. Sí, es simplemente huir de algo. Yo lo empecé a entender así como más desde mi vivencia una vez que me enojé con la Rosario, mi mujer, y entonces me obligué a no decirle nada y me quedé experimentando. Y de lo primero que me di cuenta era que el principal motivo que tenía para pelear con ella era que no quería sentir mi rabia. La idea era, si yo le lanzo encima lo que me enoja, se me va a pasar la rabia. Entonces así no voy a sentir lo incómodo que es tener rabia. ¿Se entiende? Entonces la mayoría de las veces que hay una catarsis emocional es para no sentirse. Y eso es un total abandono de uno mismo. Es muy paradójico porque pareciera que en ese momento la persona está siendo muy auténtica, muy real, muy espontánea, y en realidad está escapando de sí misma simplemente. Ay, pero no entendí dónde estaba tu catarsis. Porque tú dices... Mi catarsis era responderle y decirle, ya, pues, ¿hasta cuándo me hablas así? ¿Cómo se te ocurre? Etcétera, Claro, ¿no? y eso no lo hiciste. Y eso no lo hice. Y cuando no lo hice, me di cuenta que en realidad quería pelear con ella y gritar y sacar hacia afuera la rabia porque no quería sentir la rabia. Me quedé sintiendo la rabia y lo que descubrí es que la rabia duró 2 minutos y después se pasó. Porque estaba conmigo, porque estaba haciendo sentido. Yo me estaba sintiendo a mí mismo y la rabia pasó. Porque eso es lo que necesitan los niños, que lo sientan. ¿Se entiende? Sí. Entonces un niño, por ejemplo, que tiene pataletas interminables, es porque nadie lo siente. No sirve controlarlo. Ah, contrólate ya, ¿hasta cuándo? Para, cállate. Y ahí en eso podemos llegar a la crueldad extrema, meterlo bajo la ducha, tirarle agua fría, gritarle, castigarlo, golpearlo, etc., ¿no? Podemos llegar a la tortura en el querer controlar la catarsis. Y entonces después los niños, ¿qué hacen? La controlan. Y después, ¿qué hacen? Le pegan a su mujer cuando son adultos. Porque estallan. Eso no sirvió. Lo que necesita el niño cuando está en una catarsis es que lo sientas. Te pones ahí y pones todo tu cuerpo y sientes su energía. ¡Pum! Sientes su energía. Y se va a calmar. Igual que lo que necesitas hacer contigo. Entonces ahí no hay nada que controlar. Hay que estar con todo el corazón. Que es una cosa muy distinta que en general no enseñan en el colegio, ni en la universidad, ni en ningún lado, ¿no? Espero que en los próximos 50 años eso sea de conocimiento común. Sí. Tengo dudas, pero ojalá. No, y si no te dicen que no te puedes tragar tus emociones, tenés que expresarlas. Exacto, entonces sí. Antes hace 100 años atrás, éramos mucho más reprimidos, al menos en nuestra cultura occidental, y creo que fue un paso decir, no te las tragues, exprésalas, las emociones. Pero eso tampoco es la solución, es la mitad de la solución. La real solución es la sintonía, es poner el corazón en eso que está pasando. Pero para poner el corazón tenés que sacarte la rabia primero. No, tienes Porque que... si tienes una pataleta, Ajá. estoy imaginando una pataleta que son súper incómodas las pataletas de los niños. Ahí, claro, primero te enojáis, ya, no tenéis que gritar, pero por lo menos, experiencia, que resulta, me ha resultado con las nietas, ya los hijos, ya metí la pata, pero te quiero decir,
me pasa que cuando veo a mi nieta con pataleta, que engancha a la mamá, en general soy yo la que transo porque tengo menos rabia que la mamá, en general. Entonces, se me pasa y la abrazo. Abrazo a mi nieta. Y ahí se calma. Siento que se me... ¡pum! Ella se desarma. Ujú. Pero ahí le explico, porque no sé si está tan bien explicarle, porque no sé si lo... A lo mejor no le importa, pero... Lo que ella está entendiendo es Claro. es que tú no estás tratando de controlarla, la Claro. estás queriendo y estás con ella. Claro, porque Y por eso se ahí calma. es como se desarma la pataleta. Sí, Y eso hace bien. sí. Que es lo que los papás, claro, los abuelos a veces vemos, porque los papás están más enganchados. A veces. A veces. A veces los abuelos son peores A que los veces papás. también, pues, sí, no sé. Es que no han hecho tomar fuentes a lo mejor. Y si tú enganchas con la pataleta de un niño es porque en el fondo Porque tengo, tú tienes yo pataletas tengo, que yo no... tengo la pataleta. Tú tienes la pataleta, Yo obvio. tengo la pataleta. O sea, si un papá engancha con la pataleta de su hijo y se enoja con su hijo porque tiene pataleta, es porque a él no le Es la rabia dejaron de tener uno. pataleta Claro. y es tu niño interno que está congelado en una pataleta. Sí, eso lo tengo. Eso es como... Entonces, ¿qué hay que hacer para no enganchar con la pataleta de ellos? Estar con tu pataleta, Estar con con tu todo el corazón. Mm, Ahí está tu pataleta. Ok, qué Claro. incómodo, no quiero tener pataleta. Pero yo voy a tener pataleta y voy a permitirlo internamente. Y sí. niño interno, puedes sentir lo que tú quieras. Mm. Pum. Y ahí se empieza a disolver. Tomás, desde mi experiencia, que he explotado muchas veces, y antiguamente era explosivo, compulsivo, como le llaman. Hubo un tiempo que fue muy reprimido hasta que en algún minuto me volví volcán y fue explosivo, compulsivo. Pero este último tiempo me he ido quedando la experiencia. He sido a veces, bastante menos, pero he sido explosivo, compulsivo. Y me ha pasado que reconozco mi rabia. O sea, fue el hecho puntual, pasó lo que pasó, apreté los botones que había que apretar y pasó una situación aquí. Y aquí me pasan dos cosas. Una, que hoy día siento que me doy cuenta de esa rabia, de esa frustración, de lo que produjo ese evento en mí. Y a través de la meditación pido disculpas a todos los personajes que estuvieron involucrados, y luego, con mucha humildad, voy y pido disculpas personalmente a los personajes que estuvieron involucrados, porque siento que una vez que reconocí en mí esa herida, esa rabia, es necesario ir a pedir disculpas, independiente si el otro las acepta o no las acepta. Es un poco, esa es la catarsis que yo hoy día estoy, entre comillas, catarsis que estoy haciendo. Pero para mí lo importante es darme cuenta de lo que a mí me sucede. ¿Cachai? Pero siento que dar ese paso de ir y pedir disculpas, y muchas veces... Pedir disculpas en la realidad a las personas. La realidad, personalmente. ¿Cachai? Independiente si el otro las acepta o no las acepta, las entiende o no las entiende. ¿no? Pero también siento que muchas veces las cosas suceden de manera, a ver cómo llamarlo, porque tienen que suceder de esa forma, ¿me entendí? A veces yo, es sin castigarme, antes era como, pucha, ya, así es que mi carácter me traiciona, ¿cachai? Entonces te grité, pero pucha, no, disculpa, pero es que tú sabes que yo soy así, es que mi abuelo, y le busqué como 25 patas al gato, ¿cachai? Hoy día no doy más explicaciones, sino que sencillamente voy a lo que a mí me sucede, vivo esa rabia, vivo esa frustración, vivo esa pena, todo lo que me pasa, ¿cachai?
voy y pido disculpas, punto. Porque siento que ya no es necesario estarme castigando, tratar de, no sé cómo decirlo, tratar de ser el niñito bueno, ¿me entendés? Que también es parte de mi personaje, ser el niñito adorable, amoroso, bueno, que trata bien a todo el mundo. Mentira, yo no sé si, o sea, y también es parte de mi aceptación, lo que yo lo siento así, ¿cachai? El aceptar que hay un lado oscuro con un monstruo adentro, un monstering, ¿cachai? Que cada ciertos minutos se arranca, ¿cachai? Pero ya no se arranca a 10 kilómetros, se arranca hasta la ventana, entonces lo agarro para acá, ¿cachai? Ya, ¿qué pasa? Un poco eso es lo que quería compartir de lo que me ha estado sucediendo en el último tiempo, digo. Sí, pues eso es. Porque siento que es ser íntegro conmigo. ¿Cachai? Tampoco se trata de andar por la vida diciendo, pasando por encima de todo el mundo y diciendo, no, es que yo soy así. No, eso siento que es puro ego, es como, no me hago cargo de mí. ¿Cachai? Sí, y es exactamente lo que digo. A medida que hay ido sintiendo cada vez más eso, ya no se arranca a 10 kilómetros, se arranca hasta la ventana nomás. Porque ha ido madurando, porque ha ido aceptando a ese niño y en lugar de criticarlo, es bueno, saliste otra vez, está bien, estoy contigo. Y entonces así va creciendo y se va descongelando. Sí, el tema es ese, cuando eres enemigo de ti mismo, el congelamiento sigue y entonces sigues en los 3, en los 5 o en los 8 o en los 12 cuando fuera que te quedaste congelado. Sí, claro, y con eso lo que quiero graficar un poco la experiencia que yo he tenido hasta ahora, que los minutos de ira o de salida de madre, por llamarlo de alguna forma, antiguamente duraban días, eran muy fuertes. Hoy día duran segundos o minutos y son un cuarto de lo que eran antes, digamos, un poco. Tanto para mí, siento que para mí como para el resto. Es como ya. Sí. Y se siente más libre, un poco ahí Sí. la gráfica. Muy bien. Yo tengo otra experiencia con mi hijo. Con mi hijo mayor, bueno, era el súper regalo por ser el hijo único. Después cuando nació el Dante, él me rechazó heavy. Él me dijo, ya tú con mi hermano y yo con mi papá, y no me recibía alimento, no me recibía nada. Y yo sentí que él creció como con una suerte de odio hacia mí, o sea, siempre así como yo trataba de darle amor y él nunca me recibía, no puso una pared pero heavy, no, y siempre fue, y como que creció así. Hasta que a los 14 años tuvimos un accidente automovilístico y él se fracturó la pelvis. Entonces quedó en silla de ruedas. Wow. Y así que tuvo que volver a ser guagua, tuvo que depender de mí. Para él fue fatal, o sea, porque yo tenía que tomarlo, ir al baño, o sea, volver a ser bebé. Y ahí como que yo recién pude rescatar el amor a través de esa experiencia. Ahora gracias a Dios se recuperó, o sea, la pelvis de alguna forma se cicatrizó, no sé cómo. Y fue todo el proceso, o sea, silla de ruedas, muleta, la cuestión, y ahora ya un chico. Ahí ya puede caminar. Sí, no está bien. Pero esa experiencia súper traumática, terrible, pues a mí me sirvió porque yo recuperé a mi hijo. Ahí como que ahí pude ser su mamá, recién a los 14 años. Sí, bueno, a propósito de los niños, cuando uno tiene un hijo que se quedó congelado a los 3 años, por ejemplo, y ahora tiene, suponte tú, 15, 14, uno podría ayudarles si uno los tratara y mirara al niño de 3 años que hay ahí y le diera lo que necesita. Hay experiencias súper bonitas. El otro día una terapeuta contaba, una mamá, por ejemplo, que tenía una niñita que tenía 7 años y también tenía una hermanita más chica, y esta niña de 7 tenía como rasgos como un poquito, ¿cómo era? Era muy desadaptada, como una cosa así muy difícil, no lograba adaptarse en ningún lado.
Y entonces, investigando la historia, claro, cuando era chiquitita no tuvo suficiente mamá, suficiente presencia, entonces le dijeron, trátala como si tuviera 3. Entonces, tenía otra hija chiquitita, entonces empezó a tratarlas a las 2 igual. A la de 7 como si tuviera 3 años y le hacía todo lo que le hacía a la otra. Y estuvo un año así. Y después de eso la niñita se adaptó de nuevo y empezó a funcionar bien en todas partes. Entonces, porque es literal, en ese momento que nos quedamos congelados, es de la edad que somos. Entonces, si pudiésemos recibir lo que faltó, podríamos ir sanando. Y eso te lo puede dar otra persona, o si tú reconoces la edad que tienes, te lo puedes dar tú mismo. Porque ya cuando somos adultos ya hay un niño interno y un adulto. Entonces cuando uno se da cuenta, wow, soy un niño de 12, lo que les hablaba. Entonces, ¿qué me faltó? Me faltó alguien que me diera el coraje y me empujara para entrar en la aventura, para entrar en la adolescencia, básicamente. Entonces ahora que en mí hay un personaje que tiene 40 y hay otro niño de 12, entonces yo puedo mirar a mi niño y decirle, bueno, no me avergüenzo más de ti. ¿Y qué necesitas? Es que me gustaría hacer esto, pero me da miedo. Y en lugar de quedarme congelado en el miedo y rechazando el miedo y creando un personaje para mostrar que no tengo miedo, puedo bajarme del personaje y decir, tengo miedo. Entonces ahora puedo traer a mi lado adulto y decir, bueno, ¿quién necesita un niño de 12 cuando tiene miedo, no? Bueno, cuéntame, ¿qué te gustaría hacer? Yo te ayudo, yo te cuento, no hay monstruos, el mundo es bueno, te puedes buscar amigos que te ayuden, que te acompañen en las aventuras que quieres tener, qué sé yo. Entonces uno también puede comenzar a nutrirlo. Y bueno, lo que tú describes es tal cual. Ahí tu hijo volvió a ser un niño chiquitito, recibió todo lo que no pudo cuando nació el chico y se arregló. ¿Por qué el rechazo a la mamá del niño? Porque estaba enojado, porque quería su atención, pues. Porque era el mayor el que le pasó. Claro, y me odiaba con Se todo enojó su porque corazón, tuviste era otro. chiquitito, pero de Ahí verdad sí. me odiaba, sí, Sí. era heavy, sí. 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 Ya. Y posiblemente cuando era chiquitito algo faltó también. Sí. Por alguna circunstancia, qué sé yo, no pudiste estar todo lo que él necesitó, entonces ya había una herida. Entonces cuando nace el más chico, la herida estaba ahí a flor de piel y ya fue intolerable y dijo, no quiero nada con mi madre. Entonces, claro, cuando tuvo el accidente y lo estuviste cuidando, y era un niñito chico de nuevo y se nutrió de algo que le faltó. Claro. O sea, después al final fue maravilloso porque justo fue a los 14 años, no me acuerdo bien, pero la cosa es que él en ese periodo empezó a pololear también. Y como él estaba en silla de ruedas, la cuestión, yo lo dejaba instalado en la casita con su polola, así igual yo era como cómplice, yo me hacía la iglesia, me ponían en el libro, así, yo no los miro así. Y me llamaban por teléfono, ya mamá está bonita, ya vámonos, ya, y así. Fue como bien bonito. Qué bueno. Mira. Sí. Sí, qué maravilla, lo pudiste acompañar ahí en ese proceso. Sí. O sea, pude estar ahí. Yo pienso que el accidente era obviamente una forma de decir quiero mamá. Sí, o sea, yo lo tomo como una bendición ese accidente. Sí. Cuando a alguien le falta algo, en general hay dos posibilidades, o se enfurece o se retrae. Es mejor el que se enfurece, porque el que se enfurece sigue pidiendo. El que se retrae queda invisible y nunca nadie se entera y ese sí que queda súper congelado. Entonces los niños que se portan bien son niños que están muy congelados. Los niños buenos son los que están más congelados y son los que primero se vuelven enemigos de sí mismos. Los niños malos todavía tienen vitalidad para luchar contra el enemigo. El asunto es lograr escuchar qué es lo que ese niño está pidiendo, porque si uno no escucha, después el niño puede vivir toda su vida creyendo que es malo, lo cual es un problema. Pero si uno logra escuchar, está genial. Y si uno tiene un niño muy malo ahí adentro, bueno, pues hay que escucharlo. No hay que reprimirlo, ni tampoco
lanzárselo encima a los demás, hay que escucharlo, hay que ir hacia adentro, hay que sentirlo.